Pues bueno, señores, estamos en el Monte de la Tortuga, un antiguo asentamiento fenicio, y vamos a comprobar que de verdad están las fuerzas, esos vórtices que siempre nos encontramos en todos estos lugares antiguos. Y solamente deciros que va a estar difícil. Voy a intentar también a ver si nos encontramos algo, pero va a estar difícil porque mirad que lástima, tiene un asentamiento así tan antiguo y ahí hay una lata de Coca-Cola. Ahí hay mierda, aquí hay mierda, aquí hay mierda, ahí hay mierda. Todo eso no lo detecta el péndulo. Y todo eso no lo detecta también las distintas capas. Si quieres encontrar algún objeto, pues te puede indicar perfectamente este cacho de aluminio o este cacho de cristal. Mira, con esto quiero ser consciente que esto no lo podemos permitir en el campo, señores. Esto no, y menos en colonias y asentamientos tan importantes. De todas formas, volveré a hacer un visionado general cuando lleguemos a lo alto, pero ya os voy a enseñar las vistas que habrían desde aquí, que no vamos ni por la mitad del monte. Mira, me traigo esto. Nos acompaña hoy esto. Que no es mala idea traérselo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué vista! Seguro que allá arriba tiene que haber mejor, y ahora la enseño. ¡Wow! Y no sé por qué me da que ahí tiene que haber algo, ¿verdad? Ahora vamos a bichear, a ver qué vemos. Madre mía, qué guapo. Ahí las tres grúas de esas características de las playas de Málaga. Pues mira, antes de llegar allá arriba, vamos a bichear ahí porque sin sacar mis cosas de radiestesia ni nada, me ha dado buena vibra. La voy a sacar, ¿vale? A ver, ¿dónde lo tengo? Esto, ¿vosotros qué creéis que va a hacer? Pues era obvio, ¿no? Voy a probar a alejarme, porque si me alejo y deja de sonar, quiere decir que va a estar ahí fijo, ¿sabes? Te digo que ahí nos vamos a encontrar algo, pero fijo. A ver. Que va, esta es la zona como las anteriores veces, todo contaminado. Cuando me refiero a contaminar, me refiero con las cosas del ambiente, bueno, las teorías que yo ya expliqué antes. Así que esto ya hemos comprobado que siempre donde hay recintos que han sido prehistóricos y que hay indicios que con la radiofrecuencia y todas estas cosas que estudiamos se pueden encontrar, nos revientan los cacharros. Al menos que sean cuevas que están más limpias el ambiente, el aire de esa contaminación, que nos darían justo el lugar exacto donde está, porque no pitaría nada y de repente ¡pum! Pitaría. Bueno, os voy, fijarse, no está tan lejos, así que voy a irme para allá y ahora seguimos grabando. Ahí ya estamos más cerca. Y estos son, fijarse, esto lo han hecho a propósito. A ver, te digo, esto están replantando y tal, y la zona de olivos, zona de no sé qué, y la zona donde yo creo es esa. Así que
Voy a seguir caminando, pero lo que quiero decir con esto es que esto no está despoblado, ni mucho menos, y aquí se ve papel alba, creo que te decía, mira, aquí hay casas al lado, que no está tan lejos, ¿sabes? Pero convive con nosotros, eso pienso yo. Todavía no me he sacado ni el péndulo, ¿vale? Pero son las, mira, una botella de esta Coca-Cola. Es que el péndulo se puede confundir con tanta basura alrededor. Claro, como están las casas allá al lado. Pero aún así, ya os digo, no me he sacado ni el péndulo porque no me hace falta. He notado como una vibración así muy fuerte de decir, nada más que lo he visto, oh, ahí seguro que hay algo. A ver si os da esa impresión. No sé si será. Claro, lo malo de esto es que mirad la piedra. Ahora, ¿cómo distingues tú si eso es una zona de poder o es que puede que haya oro? Porque fijaros cómo se oscurece la piedra. A la hora de buscar oro, lo importante son las grietas. Y como podéis comprobar, aquí hay muchas grietas por las que mirar. Y lo segundo más importante es centrarse en el granate. El granate es aquella piedra más oscura, porque en lo oscuro es donde se forja, donde se forma el oro. Y ese es el problema, que aquí está lleno. Yo todavía no encuentro. Madre mía, qué guapo. Cómo impresiona esto, ¿eh? Que eso que yo todavía no he encontrado, o sea, no he buscado aquí. No, ni en ningún lado, porque ya no me gusta buscar. ¿Lo ves? No. Joder, mira con lo grandioso que es esto. Y los 3 subnormales de turno que se vienen aquí a beber litrona y a fumar porro. No lo tienen dejado hecho una mierda. Y hace hogueras también. Tío, esto no. Esto no en una zona como esta, ¿no? Mira, hay más botellas. Y más cristales rotos. Y más botellas. Y más basura. Señores, un poquito de concienciación, que esto es una falta de respeto. Bueno, vámonos al lío. Si es que me choco con las plantas y con las... Por ejemplo, mira, este tipo de material es más claro y este ya va siendo más oscuro, por lo tanto, si yo quisiera coger oro, que no lo voy a coger porque estamos aquí para otra misión distinta, pues empezaría aprovechándome... Bueno, de aquí nada, de aquí no cogería nada, porque mira la caída que tiene eso. Esto no es una zona de sedimento. La zona de sedimento sería esto de aquí. Pero con tanta basura y tal, es que me ha cabreado, tío. Es que hoy no vamos a coger oro. Que no lo iba a coger, no lo tenía pensado, pero si se me había pasado por la cabeza, ya os digo yo que no se puede. Ella directamente que no se puede, mira. Esto de verdad me parece una auténtica falta de respeto, ¿eh? Y estas cosas no las deberíamos de permitir. A ver. ¡Guau, qué chulo! Aquí sí buscaba yo ahora. ¿Sabes lo que te digo? Eso es ver cómo va cayendo el agua y ¡plá! Se sedimenta. Esta sería una buena zona, ¿vale? Esta más todavía, porque con inundación todo va, ¿ves? Flux hacia aquí. Ahora lo vamos a ver mejor. ¿Ves? Mira. El agua cae de la montaña, el agua cae de la montaña, el agua cae de la montaña. Y todo se sedimenta en ese hoyo de ahí. Y encima, ¿ves? Tiene así de relieve. Entonces todo estaría concentrado ahí. Pero claro, está todo concentrado ahí con cachos de litrones, porquería, mierda, basura, sillas. Que se molestan poner hasta una silla aquí. Pues bueno, señores, vamos a sacar ya el péndulo, ¿vale? Qué guapo. Yo pienso que aquí hay algo porque fijaros cómo hace el medio círculo. Tiene que hacer un círculo. Normalmente en la zona de esta. Y ya hemos visto que normalmente pasan cosas. Pero vamos al lío del Montepío. Venga. Ya estamos aquí. ¿Qué nos indica? Del tirón, ¿eh? Mira, del tirón. Pues vámonos para allá. Sigue. De vez en cuando hay que pararse por si el mismo gesto de andar es lo que mueve el péndulo, pero estáis viendo que no. Y el aire, como podéis comprobar, fijarse, va en sentido contrario a la inercia y la actividad que el péndulo marca hacia el otro lado. Entonces, vamos a seguir. Lo que pasa es que grabar aquí es un coñazo, porque esto no podéis imaginar la pendiente que tiene. Aquí se ve muy fácil y muy bonito. Pero realmente no. Joder, qué asco, qué basura de gente. Por aquí tiene que haber oro fijo en la zona más oscura. Pero fijo, mira. Y hay grietas muy buenas para trabajar. ¿Veis? Y es una lástima cómo está todo. Pero una lástima. En serio, perdonad que me ponga pesado con esto, pero acordarse de lo que nos encontramos en las cuevas. ¿Veis? Que son piedras de pico alto, también piedras de pico bajo, las estalactitas y estalagmitas, que no es lo mismo, ojo, no es lo mismo, esto no son estalactitas y estalagmitas, no os vayáis a confundir, pero quiero que veáis el símil y las cosas que tienen de relación, es decir, estas piedras tienden más, como veis, a erosionar hacia arriba, las otras erosionan hacia abajo, y son fuertes indicativos, igual que cuando estaba en la zona de poder había algo de oro, aquí podemos comprobar que hay muchos librillos y porros, de verdad, tío, qué asco.
Pero, mira, tío, mira qué buena vibración. Es que aquí tiene que haber oro por cojones. Si tú trabajas aquí vas a encontrar oro. Seguro. Seguro. Es que mira. Mira lo que estoy diciendo, ¿ves? No, está más clara, esto ya estamos pasando más oscuro, con grietas que no veas, que aquí metemos el cincel o lo que sea. Mira, es que nos la llevamos. Y los sedimentos aquí seguramente con el tiempo se habrán quedado. Fijo, mira qué capas. Mira cómo se nota la capa de una y otra, ¿eh? Digo, y la erosión en la grieta está en un buen sitio. Y mirad qué vista tiene. Esto tienes una pedazo de vista aquí impresionante. Mira. Y así medio cubierto. Y ahora vamos a ver qué nos dice el péndulo. Pero yo lo tengo más claro que el péndulo, me parece, ¿eh? ¿Qué os dije? Cuando hace esto, es zona de poder. Ahora lo que queremos saber es justo en qué punto está. Porque según esto, estaría aquí. Y dudo yo que sea mucha casualidad de que estemos aquí y que aquí sea, ¿no? Hombre, también no hay mucha opción. O lo pones aquí porque aquí te cae, o ahí. Así que vamos a terminar. Espérate, esto lo vamos a poner aquí. Y vamos a coger la varilla porque esto hay que salir de duda. La varilla. ¿Dónde está la varilla bataraza? La bataraza. No veo la varilla en mi bolsillo. Mira, aquí tenemos la varilla. Va. A ver. ¿Dónde está la zona de poder? Pues mira, la varilla me indica lo contrario, me indica que está aquí. ¿Dónde está la zona de poder? Es que claro, me dice que aquí no, y me manda para allá. Entonces ahora después miraremos para allá. Pero me extraña a mí que el péndulo se equivoque, y esto no sé. Vamos a comprobar qué pasa si ponemos esto aquí, ¿vale? Si da las mismas. Espérate, el péndulo lo dejé justamente aquí. Y esto, claro, hay que ponerlo en alto, porque tengo en cuenta que entonces Mira, en sentido horario. Sí. No sé, pero es que creo que me quieren decir algo, pero esto no es una zona de poder. Porque si fuera una zona de poder, la varilla me hubiera dirigido a ella. Y sin embargo, fíjate que es fiel todas las veces. Yo puedo hacer así, puedo dar 3 saltos, puedo poner la varilla mirándola hacia él, pero se va a ir directamente hacia allá. Que es justo donde estaba la cima del Monte de la Tortuga. Entonces yo pienso que mis vibraciones y mis sensaciones han traído aquí, la varilla me ha dicho que hay algo aquí, yo pensaba que hay algo aquí, esto me ha dicho que hay algo aquí, y aquí tiene que haber algo. Así que vamos a empezar a rastrear, o vamos a empezar a buscar, o vamos a empezar a preguntarle. A ver, nos ponemos aquí, justamente aquí. El movimiento que hace cuando lo ponemos así, fijáis que es la aguja del reloj. Entonces vamos a obligarlo para tener una respuesta certera de que haga lo contrario. Es decir, quiero saber si hay oro, por favor, da el movimiento al revés. No lo termina de dar. Coge impulso hacia adelante, como queriéndome decir, no, hay otra cosa. Si aquí hay un tesoro, por favor, haz los sentidos. Pues aquí me está indicando que hay un tesoro, podemos cargar y comprobar. De todas formas tenemos el pointer, que me lo había traído por si encontrábamos oro, que lo he descartado a última hora, lo tenía ya medio descartado, pero lo he descartado a última hora por la cantidad de mierda que hay en esta zona. No se puede trabajar así, no me da la gana. Es decir, ¿queréis un mecherito? A ver, funciona, ¿no? ¿Qué va a funcionar? Esto es todo de porreta ahí. Anda, que no sea por mí. Vamos a guardar la mierda que tira. Os diría que recogería toda la basura de aquí, pero va a ser imposible, puesto que me llevaría todo el día. Así que vamos a utilizar el pointer y vamos a acabar un poquito. Ahora estoy con vosotros, ¿vale?